Pues les cuento una cosa. Antier, em, pues recibimos una noticia así que nos pegó duro, que fue que habíamos estado la semana pasada visitando pues a unas personas conocidas y resultó que el jueves nos dijeron que tenían síntomas de COVID. Entonces, pues, qué susto, porque claro, todavía nos faltan unos días para ver si estamos infectados o no. Y pues el susto fue grande porque hay personas a las que no les da nada, otras personas que les da leve, otras personas que sí se ponen de cuidados intensivos y también hay personas que mueren. Y después de, pues más o menos a mi edad en adelante, pues nos hacemos más vulnerables. Aunque ahora también han muerto jóvenes, más jóvenes, pero sí, estamos en el límite, mi esposa y yo, del colectivo más vulnerable. Entonces, pues Pero no claro, han tenido ningún síntoma. no, No, hasta nosotros ahora nosotros no. no. Sin embargo, pues un, una persona nos dijo, ustedes confiando en Dios no les va a dar nada. Pero eso es bonito y anima y es optimista, pero no es realista. Y Dios no nos prometió eso. Dios no dice una cosa que después resulta que no, que no. Él no ha dicho que no vamos a morir de eso, no dice que nos va a evitar enfermedades. Entonces, pues Él sí nos protege y podemos pedirle que nos proteja, podemos pedirle que no nos dé tan duro, que el tratamiento sea acertado, podemos pedirle todo eso, pero Él no ha prometido que no vamos a morir de eso. Y claro, pega muy fuerte esa realidad. Mientras está fuera en las noticias y en los barrios de bien lejos, pues no hay problema, pero cuando uno está en contacto con personas que quizás son positivos, la enfermedad se acerca mucho más y la realidad de una cosa grave o una muerte se acerca. Y eh, pues nos puede pasar. Pero entonces, si Dios no nos promete que no nos va a dar, ¿qué es lo que Él sí nos dice? Y pues pensando un poco en esto y pues orando, yo me preocupé, tengo que reconocerlo, eh, pero pues en oración con el Señor, Él me dio paz. Pero yo quería como un consejo de su palabra, porque su palabra habla, como digo yo, con seguridad, me da paz. No como los consejos, no como palabras de científicos, no como palabras que como que uno duda. Sí, no puedo confiar en eso. Hoy puede ser que sí sea así, pero mañana eso puede cambiar. No, Dios no habla así. Entonces me encanta ese lenguaje porque me da seguridad. Y entonces, estando en eso, en oración con Él, me llegó esa porción del ladrón en la cruz. Es decir, una persona que tenía la muerte ahí, en la cara. Y esas palabras sí me dieron consuelo. Y es lo que quisiera compartir en este momento. Están en Lucas 23. Pues voy a leer la porción entera porque, pues,
está muy clara. Y bueno, después miramos algunos detalles. Lucas 23:32 dice: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, que decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Pues este relato, bueno, yo creo que esta historia es conocida. Lo conocemos como el buen ladrón y el mal ladrón, pero yo no sé si ustedes conocen algún buen ladrón. Yo no. Pero la palabra dice que por sus obras los conoceréis. Entonces, por lo que pasó después con él, sabemos que fue justificado o abuenado, digámoslo así, pero no era bueno. No merecía nada. Pero es curioso, allá en el Monte Calvario, allá en el lugar de la crucifixión, había 3 cruces. En la del medio estaba el Señor Jesús colgado, y a los lados estaban estos 2 ladrones. El propósito era que murieran, era matarlos, era la pena de muerte para lo que hicieron. Y entonces ambos ladrones escucharon varias cosas mientras estaban colgados ahí. Lo primero que escucharon fue la palabra de perdón del Señor Jesús. Él pidió para los que lo habían crucificado, lo habían levantado allá en la cruz, que Dios los perdonara. Si hasta el momento los 2 ladrones podían tener alguna duda de que el Señor Jesús era bueno, era perfecto, era santo, era perfectamente correcto en todas sus cosas, aquí les queda corroborado. Ellos 2 eran malhechores, pero el que había en medio era bienhechor. Y perdonó. Eso lo escucharon ambos ladrones. Después escucharon
al pueblo y a los gobernantes diciendo, a otros salvó. Sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Era una burla, pero dijeron una tremenda verdad. Reconocieron que el Señor Jesús había salvado a otros, los había curado, había hecho unas cosas asombrosas en las vidas de muchos que estaban mal. Los salvó, los libró de su situación terrible. Y lo estaban diciendo, y los dos ladrones estaban escuchando. Padre, perdónalos, y ahora a otros salvó. Y escucharon otra cosa más, que él era, que se decía que él era el Cristo, el escogido de Dios. Ellos se burlaban, pero había un fondo de verdad en lo que decían. Todo eso lo estaban escuchando los dos ladrones. También estaban escuchando lo que decían los soldados. También era una burla, pero decía, si tú eres decían ellos, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Rey de los judíos. Padre, perdónalos. A otros salvó. El Cristo, el escogido de Dios. El rey de los judíos. Y luego voltean a mirar y hay un letrero encima. Arriba se ponía la razón por la que iban a ser muertos. Y en las cruces de los dos ladrones, pues decía que habían robado, que habían asaltado, eran salteadores, eran asaltadores, asaltantes. Todo eso decía allí. Y en la causa por la que el Señor Jesús iba a ser muerto, decía, este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Qué cosa más rara, qué acusación más absurda para muerte. Era verdad, pero no una causa de muerte. Así que una de las injusticias más grandes que se ha cometido en toda la historia de la humanidad ha sido este veredicto. Y que a los ojos de todo el mundo y con toda claridad, porque estaba en los 3 idiomas que la gente hablaba, se decía una cosa que no era un delito. Pero los dos ladrones podían mirar allá su causa y podían ver que decía, este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Uno de los ladrones reaccionó diciéndole, pues hombre, esto está como interesante, de pronto él nos puede hacer el favor y nos saca de aquí. Lo que pasa es que él no sabía hablar decentemente, ni con favores, ni con diplomacia, sino que dijo lo mismo que había escuchado. En el versículo 39 dice, dice el ladrón, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y sí, es verdad que algunas personas solo ven en el Señor Jesucristo una persona que los puede librar de sus problemas. No un juez, no una persona a quien podemos darle la vida, sino a alguien que me ayuda. Necesito esto y ¡pum! Lo llamo y entonces él viene y me ayuda. Eso quería él. Aunque se merecía lo que estaba pasando, quería que el Señor Jesús usara su poder para librarlo a él de estar ahí y que no muriera. Pero el otro lo reprendió y le dice, pero ¿no temes tú a Dios ni estando en la misma condenación? Este hombre, el
el primer ladrón, el que quería solo el favorcito, él escuchó lo mismo que escuchó el otro, pero entonces él lo estaba usando de una manera religiosa, como para que él le hiciera un bien. Mientras que el otro, el que fue abuenado, un ladrón abuenado, temió y se dio cuenta que él estaba enfrente de la misma condenación. Y lo reprende al otro y le dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Con esto, este ladrón estaba reconociendo su error, su pecado. Y estaba reconociendo que el que estaba ahí al lado no había hecho nada malo, ningún mal hizo. Reconoció en él, aunque estaba ensangrentado, su rostro con la corona de espinas, aunque estaba ahí crucificado, había sido azotado y estaba de muy mala apariencia, pudo ver en él la realidad de lo que estaban diciendo, aunque era con lenguaje de burla. Este hombre no puede ser un hombre normal. Tiene que ser alguien muy especial que está sufriendo de esta manera. Y es posible, porque era del mismo país, que él escuchó, este ladrón escuchó en la sinagoga las porciones de Isaías 53 que nos cantó Cristina en su canto, o que señaló en uno de los letreros: mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pudo ser que entendió, con la ayuda del Señor, en ese momento, que lo que estaba pasando con el Señor Jesús es que estaba ocupando ese lugar injustamente, pero que estaba cargando todo lo que él había hecho. Esos robos, todos esos malos hechos, porque él era un malhechor. Y es posible que también en un momento muy rápido también viera los pecados secretos de él. Hay pecados que los hombres ven y son los que juzgan en los juzgados y los que llevan a la gente a la cárcel, pero hay pecados secretos que nadie ve. Y es posible que en este momento este ladrón también vio todo eso. Y vio en esa persona la luz de esperanza que necesitaba él, estando a las puertas de la condenación. De la condenación de la muerte, pero también de la condenación eterna. Porque entrar en sus pecados en la eternidad es entrar en la condenación eterna. Y entonces le dice algo que estamos acostumbrados, lo sabemos de memoria. Le dice al Señor Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En otras palabras, le está pidiendo misericordia para el momento en el que Él sí ejercerá su reinado. Ahí se estaban burlando, pero Él sí era el Cristo, el ungido, el rey escogido por Dios. Y aunque se lo estaban diciendo en burla, Él sabía que había un fondo de verdad en estas palabras. Y entonces le dice a él: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y lo tremendo, la sorpresa tremenda que se debió llevar él fue la respuesta que el Señor le dio. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta respuesta es fascinante. No hay un lugar intermedio donde
ladrón tiene que ir a esperar. No, el Señor no le habla de nada de eso, le habla directamente de ir al paraíso con Él esa noche. Entonces, cuando el Señor Jesús murió y después el ladrón murió, el Señor Jesús murió primero, entonces seguramente estaba allá esperándolo, en el paraíso, salvo, sin hacer obras buenas, porque no tuvo tiempo de hacerlo, hizo muchas cosas malas. Pero la fe en el Señor Jesucristo le dio la salvación, y no una salvación probable, sino una salvación segura. Te aseguro, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando Dios dice una cosa, así es. Por eso yo tuve en duda cuando esta persona me dijo, a los creyentes, a los que están con Dios, no nos pasa nada, porque eso no lo ha dicho Dios. Si Él lo hubiera dicho, eso sería seguro y yo podría contar con eso, pero Él no ha prometido eso. Pero esto sí. Entonces, qué bonito poder saber yo que aunque tuviera la muerte de frente, tengo la seguridad de que la noche que yo muera estaré con el Señor en el paraíso. Y esto sí me dio paz. Claro, aquí quedan asuntos pendientes, pero mi eternidad está solucionada porque yo recibí al Señor Jesús. Yo tampoco he hecho obras que agraden a Dios. Yo también soy pecador, también soy malhechor. No he estado en la cárcel ni me han condenado a la muerte, pero sí he hecho cosas malas. Y los pecados privados, esos sí son incontables y Dios los sabe bien. Y por todos esos pecados el Señor Jesús murió. Entonces, al yo decirle a Él, Señor, quiero pedir tu perdón, me arrepiento de mis pecados, los reconozco y reconozco que en ti, que eres perfecto, y en tu obra en la cruz encuentro el perdón que necesito. Entonces el Señor me dice, me garantiza, me asegura, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El otro ladrón escuchó lo mismo que escuchó este, pero se condenó. Y entonces de esta porción aprendemos las claves para ser condenado. Y las aprendemos en el ladrón que no se convirtió. Primero, no temer a Dios. Segundo, no arrepentirse de sus pecados, no reconocerlos, no reconocerse pecador. Tercero, mirar a Cristo, pero solo para que le haga favores terrenales. Y cuarto, no creer en Él como el Salvador, el único Salvador que Dios ha provisto. Esas son las 4 claves para ser uno condenado. Pero en el ladrón que se convirtió, o para hablar un poquito como Guillermo decía, el que fue abuenado o el que fue justificado, para usar el lenguaje bíblico, nos enseña las 3 claves para ser salvos. Uno es arrepentirse de su pecado, reconocerse pecador. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es mirar al Señor Jesús para que lo salve
por la eternidad. Pedirle a Él que perdone sus pecados, que se acuerde o que tenga misericordia de mí y me salve para la eternidad. Esa es la segunda cosa. Y la tercera, creer en Él como el único Salvador. El Salvador que todas las Escrituras habían prometido. Entonces, con estas palabras que son muy conocidas entre nosotros, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta del Señor, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Encontramos la respuesta, o encontré yo la respuesta para esta situación que les contaba. Ver la muerte o digamos el COVID y las consecuencias que puedan traer tan cerca de mí. Y reposé en esta escena. He confiado mi vida al Señor Jesús y entonces Él me ha perdonado de mis pecados y me dice a mí, por esa razón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, si hoy es el día que Él ha señalado para que yo pase a la eternidad. Y pues quería compartir eso porque esa es una cosa real y que es una cosa a la que todos nos tenemos que enfrentar tarde o temprano, a ese momento. Y la única seguridad que podemos encontrar es cuando le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesús. Y espero que esa sea la dicha de todos los que estamos. Pues el Señor nos ayude. Gracias, Amén, tío, muchas gracias. Gracias, tío.